Durante tanto tiempo me costó hablar, pero que hoy yo hable y que otras mujeres puedan escucharme y puedan decir, no quiero ser más víctima de personas misóginas como él, yo siento que se está haciendo justicia. Que no haya una mujer más víctima de hombres como él. Y ni él. O sea, que ya más niñas, ni mujeres adultas, porque aquí estoy viendo que no es un tema de edad, o sea, no es un tema de por ser linda, ser fea, de ropa, no. Es un tema que él está enfermo, una persona misógina totalmente. Y una persona como esa no puede estar cerca de ninguna mujer. Ella es una exdiputada de la República hablando sobre abusos sexuales que dice haber recibido de parte de una figura importante de la política nacional. Hoy contaremos su historia. Hola, espero que estén bien. Yo soy David Barrientos. Esto es The Week, parte del proyecto de periodismo independiente La Hora Tica. Perdón si escuchan mi voz aún un poco rara, todavía no me termino de recuperar de la gripe y tos que he tenido. Como les dije la semana pasada, estamos en semanas en las que se definirá el futuro de este proyecto. Necesitamos el financiamiento para mantenerlo vivo. Todos los detalles se los conté hace una semana. Si no lo han escuchado, pueden ir a hacerlo, es de lo primero que hablamos. Pero sí necesitamos llegar a un mínimo de $1,500 mensuales en Patreon. Así que si usted quiere ser parte de nuestros donantes, ingrese a www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí crea un usuario, ingresa su tarjeta de débito o crédito, elige el monto que quiere dar y listo, la plataforma se lo va a descontar mes a mes. Gracias a las personas que en esta semana se inscribieron, de verdad lo valoro mucho. Estamos aún lejos de la meta, así que necesitamos que más personas lo hagan. Dicho eso, estas son las noticias más relevantes de la semana en nuestro país. Iniciemos. A quien escucharon al inicio es la exdiputada de Restauración Nacional y luego el bloque independiente Nueva República, Marolín Azofeifa, quien esta semana denunció penalmente al actual diputado y ex candidato presidencial, Fabricio Alvarado, por delitos sexuales, entre esos abuso sexual. La denuncia la hizo en compañía de su equipo legal, David Delgado y Carolina Hidalgo. Eso es un detalle importante, pero luego les voy a explicar por qué. Según Azofeifa, desde el 2018 iniciaron los actos de abuso contra ella. Primero con un agarrón y un beso durante la campaña electoral previo a las elecciones de ese año. En esos meses ella era candidata a una curul con el partido de Fabricio, Restauración Nacional, mientras él era candidato presidencial. La denunciante habló con el periódico La Nación y relató los hechos a la periodista Natasha Cambronero. Esto pasa en la casa de campaña que yo tenía en Pocosí. Nosotros teníamos una casa de campaña y él llegó a hacer una gira. En esa gira él pidió el baño, pues ya eso había muchas personas y recuerdo que él me pidió ir al baño. Yo lo acompañé, le enseñé dónde estaba el baño y cuando él venía, topamos de frente. En eso que topamos de frente, me agarra como para abrazarme y fue cuando me rozó él y me dice, uy, disculpe. O sea, como me agarró y hizo, o sea, no es como que se tropezó. Ahí fue cuando yo me alarmé. Y yo dije, bueno, esto fue seguro el calor del momento, pero yo no sentí que fuera algo normal. Ella logra la curul. Llega a la asamblea. Fabricio se mantiene cercano y visita constantemente la fracción. En esas visitas, los abusos continuaron. Es de agarrarlo a uno y querer intentar besarlo. Y eso fue... No le puedo decir cuántas veces. Él siempre intentaba hacerlo. Entre octubre y diciembre de ese 2018, ya ella siendo diputada, dice que expuso lo sucedido con varios miembros de su partido, entre ellos los entonces diputados Jonathan Prendas y Harlan Hoppelman, así como Francisco Prendas, César Zúñiga y el entonces asesor y ahora diputado David Segura. Ninguno hizo nada.
Desde la hora TIC intentamos hablar tanto con Fabricio Alvarado como con David Segura, actuales diputados, pero por medio de su gestora de prensa se nos indicó que ninguno se iba a referir al tema y que cualquier consulta que tuviéramos la teníamos que hacer con el abogado del denunciado. Fabricio, dice Marulín, pidió disculpas en ese momento por los hechos y prometió someterse a terapias y tratamientos espirituales. Sin embargo, al poco tiempo, los abusos y tocamientos continuaron. Sí, él aceptó los hechos. Él aceptó que él había cometido un error. Él nos pide perdón. Él reconoce que él está en un error. Y las demás personas que estaban ahí alrededor ya sabían que él lo que había hecho. Y es cuando él dice que él se va a someter a un tratamiento era también espiritual y al mismo tiempo de terapias para poder solucionar ese tema que él tiene, que él reconoce que él tiene un problema en esa reunión. Los abusos sexuales, dice ella, siguieron hasta el año pasado. Marulín, luego de ser diputada, aceptó un trabajo como asesora legislativa en la fracción de Nueva República, Partido Nuevo de Alvarado. Todo se prolongó con más frecuencia, fue cuando yo empecé a trabajar directamente a la fracción. Yo tenía un horario diferenciado, de entrar más temprano, salir más temprano, porque yo estudiaba. Y se da la oportunidad en la asamblea de cambiar de horario. Y me aprobaron el cambio de la modalidad. Yo era la primera en llegar a la fracción. Y exactamente él se va dando cuenta de que yo tengo ese cambio de horario y es cuando se da más constante las visitas de él a la fracción, yo estando solo. Yo ya lo había comentado con César verbalmente en una primera ocasión antes de la advertencia física del papel. Yo había tenido ya varios signos de ansiedad. Yo ya no podía escuchar la puerta de la fracción que se abriera o escuchar la voz de él porque yo me desestabilizaba. Yo lo que hacía, que apenas le oía entrar, yo me levantaba de mi silla y me iba. Esperar hasta que él se fuera para poder yo llegar. Yo evitaba siempre estar cerca de él o de estar en el mismo lugar que él. Ya uno podía evitar ya cuando estaba enfrente de todos los compañeros y necesito conversar con usted, Marulín. Acompáñeme. Me llevaba a la jefatura de fracción, a la oficina. Y es cuando precisamente, ahí es cuando él se aprovecha. Harta de todo eso, Azofeifa le envió una carta a Alvarado el pasado 18 de agosto, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente. Yo, Marulín Azofeifa Trejos, le notifico que no voy a tolerar a partir de este momento, nunca más, ningún tipo de acercamiento físico de su parte. No pienso permitirlo más y por lo tanto le expreso directamente que le prohíbo cualquier acción que implique el contacto físico. Si en algún momento, por mi falta de reacción, usted ha pensado que tiene consentimiento de mi parte para tocar mi cuerpo en áreas íntimas, le dejo saber que no es así y que, si no he reaccionado como debía hacerlo desde la primera vez, fue por miedo, pero ese temor ya terminó. La carta se la envió por WhatsApp, según pantallazos de la conversación entre ella y Alvarado publicados por La Nación. Él respondió, perdón por todo, de verdad. Luego, en febrero de este año, Marulín hizo pública su denuncia, presentándola ante la Asamblea Legislativa para que esa institución tomara cartas administrativas en el asunto, amparada en el reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa. Y, finalmente, esta semana decidió presentar la denuncia penal en la que acusa a Alvarado de varios delitos sexuales. Lo hizo acompañada de sus representantes legales David Delgado y Carolina Hidalgo. ¿Se acuerdan que les mencioné estos nombres al principio? Delgado es abogado penalista e Hidalgo fue presidenta de la Asamblea y diputada de la República en los mismos años en que lo fue Marulín. Y esto a mí me dice dos cosas. Una es que Hidalgo y Delgado, ambos de corte políticamente progresistas, son consecuentes con sus principios y representan a una persona que dice ser víctima de abuso sexual incluso cuando esta persona está involucrada políticamente en movimientos contrarios al progresismo, entiéndase un partido político de corte claramente conservador y antiderechos humanos. Y lo segundo que esto me dice es que Marulín no tuvo ningún apoyo dentro de su círculo político, religioso o de amistades para que la defendieran legalmente
en un caso contra una figura tan importante como Fabricio Alvarado. Ni un solo abogado cristiano conservador quiso tomar el caso. ¿Por qué? ¿No les genera algo de repulsión eso? Porque a mí sí. Marulín expresó cómo se sentía en su entrevista con La Nación. Porque nosotras nos sentimos sucias, nos sentimos mal. Pero sé que se van a identificar con lo que yo estoy diciendo hoy. Porque la forma de él hacer con el disculpas, uno se lo cree. Pero cuando uno ve que hay más chicas que están siendo usadas y que abuela usa de su poder para hacer uso indeseable, que lo toque a uno, que lo bese a uno a la fuerza y sin uno querer que le hagan esas cosas, eso no es de Dios, eso no es de un hombre de Dios. Y tiene razón, esas actitudes de Fabricio Alvarado, que constituirían delitos, son una vergüenza para alguien que se hace llamar cristiano, para alguien que ha dicho una vez sí y otra también que quiere proteger a la familia, y para alguien cuya carrera política se ha basado en criticar, señalar, discriminar personas por sus expresiones de género y por sus inclinaciones sexuales. Que sirva esto, una vez más, para recalcar que no son las drag queens o las personas trans ni los homosexuales los acusados por abuso sexual o por violaciones a menores de edad. Son estos pastores evangélicos que se escudan en su fe para aprovecharse de personas inocentes. Son los curas que toman ventaja de sus posiciones de poder para abusar de niños y niñas. Son ellos y nadie más. A Fabricio, ojalá le caiga todo el peso de la ley. A Marulín, ojalá que esto pueda llegar a un buen puerto y que ella reciba el apoyo y el acompañamiento que tanto necesita. Y a Laura Fernández, presidenta electa, ojalá no le dé ningún cargo público que le conceda ni la más mínima inmunidad a Fabricio Alvarado, porque de hacerlo se tomará como una acción para proteger y encubrir, como ya lo ha hecho antes, a un presunto abusador y violador. La historia juzgará esa decisión y los tribunales juzgarán a Fabricio Alvarado tarde o temprano. El presidente Rodrigo Chávez vetó de todas las maneras posibles la ley de ejecución de la pena que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. David, ¿y qué carajos es eso? Les explico. La ley de ejecución de la pena, como dice su nombre, es una ley que busca normar o regular cómo se ejecutan las penas de las personas ya condenadas. Por ejemplo, si a fulanito lo condenan a 5 años de prisión por X delito, tiene que haber algún tipo de regulación que diga cómo se cumplen esos 5 años de prisión de fulanito, cuáles derechos tiene dentro de la prisión, cómo podría optar por un beneficio carcelario, qué pasa si fulanito se enferma y lo tienen que operar, qué pasa si fulanito pide cambiarse de cárcel y un largo etcétera. Hasta hoy, escuchen bien, Costa Rica no tiene una ley que regule nada de eso. Todo se ha venido haciendo a punta de reglamentos. La Sala Constitucional desde hace años viene advirtiendo e insistiendo con que se debe tener una ley que regule todo esto. Pues bien, esta Asamblea Legislativa aprobó dicha ley, pero el gobierno decidió vetarla. Según ellos, la ley introduce disposiciones que resultan incompatibles con las necesidades actuales del sistema penitenciario y con la protección del interés público. El meollo de este asunto es que el Poder Ejecutivo quiere que las decisiones sobre cómo una persona cumple su pena, y especialmente si obtiene beneficios o cumple su condena fuera de una cárcel, las tome el Ministerio de Justicia, contrario a lo que dice la ley, que esas decisiones las debe tomar un juez de ejecución de la pena, es decir, el Poder Judicial. ¿Me siguen? Es un tema de Poder Ejecutivo versus Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Ejecutivo debería tomar decisiones sobre asuntos penales de un ciudadano? Solo ellos sabrán. Para mí, lo que quieren es tener más y más control, como sucede en regímenes autoritarios. No conocen de la separación de poderes, no les importa. Se excusan en la hablada, porque no es más que eso, una hablada, de que los jueces dejan salir personas que luego delinquen otra vez y que por eso la inseguridad está como está. Pero les voy a dar de esos datos que matan mentiras. Durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, más personas salieron de la cárcel para cumplir sus penas en régimen semi-institucional que las que han salido en esta administración.
Y aún así, nunca la inseguridad y los homicidios estuvieron tan graves como están ahorita. ¿Me entienden? O visto de otra manera, en este gobierno han salido de la cárcel muchas menos personas de las que salieron en las 2 administraciones anteriores. Y aún así, los homicidios han sido los más altos en la historia de este país. Eso lo que nos demuestra es que no son esas personas que salen de la cárcel a cumplir sus penas con tobilleras u otros mecanismos los que han incrementado la inseguridad y los homicidios. ¿Me explico? Es puro control lo que quieren, es puro populismo, es no permitir que sean los jueces los que tomen las decisiones sobre las penas de los ciudadanos, como sucede en todas las democracias del mundo. En todos los países democráticos, si un privado de libertad quiere que revisen su pena porque ha tenido buen comportamiento o por esto o el otro, es un juez quien lo decide, no lo hace la misma institución que administra a ese reo en la cárcel. ¿Me entienden? Son solo los jueces los que deberían tomar las decisiones sobre ejecución penal de una persona. El gobierno también vetó la ley porque la considera inconstitucional y eso hace que el procedimiento para resellarla o no sea diferente. Tendrá que ir a la sala constitucional y esta será la que decida si la ley es, en efecto, inconstitucional o si sí se apega a lo que dice nuestra Constitución. En fin, ese es el tema. Para la próxima vez que usted esté sentado frente al televisor con su mamá, su tía, su abuela o su hermana y esté el ministro diciendo tonteras y un periodista que no le hace las preguntas que tiene que hacerle, ya usted sabe sobre el tema, ya se informó y puede conversar o explicárselo. Acá yo les estaré contando cómo se desarrolla el asunto. La siguiente noticia me da mucha vergüenza. Costa Rica se metió en una coalición militar impulsada por Donald Trump con la excusa de que es para combatir a los carteles de la droga en el continente. Y eso, para un país que abolió el ejército hace más de 75 años, no es un detalle menor. La historia empieza en Florida, en una cumbre organizada por el gobierno de Estados Unidos. Ahí el presidente Trump firmó una proclama que lanza lo que llaman la Coalición Anticártel de las Américas, un bloque de países que, según la Casa Blanca, estaría dispuesto a usar lo que Trump llama poder duro para desmantelar organizaciones criminales en el hemisferio. Costa Rica aparece entre los países asociados. El documento plantea 4 grandes ideas. Primero, desmantelar a los carteles y a lo que Estados Unidos ahora está etiquetando como organizaciones terroristas extranjeras. Segundo, coordinar a los países aliados para quitarles territorio, dinero y capacidad operativa. Tercero, que Estados Unidos entrene y movilice fuerzas armadas de los países socios para crear una capacidad de combate más eficaz. Y cuarto, mantener a raya influencias extranjeras malignas que provengan de fuera del hemisferio occidental. Ojo ahí. Ya hay varias preguntas incómodas, porque Costa Rica no tiene ejército y porque la Constitución además consagra la abolición del ejército y una tradición de neutralidad y pacifismo. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chávez estuvo en la cumbre junto a Trump y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, firmó una declaración ministerial asociada al proyecto. El acuerdo habla incluso de la posibilidad de usar fuerza militar letal contra los carteles, dentro de la lógica de destruir esas organizaciones. Cuando le preguntaron a Chávez qué significa eso para un país sin ejército, la respuesta fue básicamente que Costa Rica necesita ayuda para combatir organizaciones criminales que operan como fuerzas armadas no estatales. Es decir, que los narcos están armados como militares y Costa Rica no tiene ejército. El problema es que nadie tiene totalmente claro qué fue exactamente lo que se firmó. El ministro Zamora ha tratado de bajar la temperatura diciendo en el programa Nuestra Voz que todo se mantiene dentro del marco legal costarricense y que cuando se habla de fuerza se refiere a la fuerza del Estado, es decir, a las acciones policiales como las que realiza Fuerza Pública. También dijo que la oferta de Trump de usar misiles, sí, misiles, sería solo para los países que lo pidan y que Costa Rica no está en eso. Pero mientras el gobierno trata de presentar el asunto como una cooperación policial más,
otros ven algo bastante distinto. Analistas en relaciones internacionales han advertido que el discurso que rodea esta coalición es abiertamente militar y que forma parte de la política de seguridad hemisférica que impulsa Trump. Además, señalan una ausencia llamativa. El acuerdo habla mucho de destruir carteles, pero no dice casi nada sobre el papel de Estados Unidos como principal mercado de drogas y proveedor de armas que terminan en manos del crimen organizado. Y aquí entra otro elemento delicado, la historia. En 2003, el gobierno de Abel Pacheco apoyó la coalición de Estados Unidos para la guerra en Irak. Costa Rica apareció en la famosa coalición de los dispuestos. El caso terminó en la Sala Constitucional, que en 2004 dijo que esa adhesión era incompatible con la tradición de neutralidad del país, según reportó Semanario Universidad en una nota que hizo sobre este tema. Ahora la historia parece repetirse. Ya hay acciones legales presentadas ante la Sala Constitucional cuestionando la adhesión a esta nueva coalición. El texto también señala otro detalle inquietante. El acuerdo menciona combatir otras amenazas compartidas, sin especificar cuáles. Eso deja abierta la puerta a que el concepto se amplíe según las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Ahora, quiero que quede algo claro. El problema acá no es la cooperación con Estados Unidos, que existe desde hace años en temas policiales, sino el cambio como de lógica. En lugar de cooperación policial, el discurso que rodea esta iniciativa habla abiertamente de guerra contra el narcoterrorismo e involucramiento militar. Es que no sé si estamos entendiendo lo que eso podría significar para nuestro país. ¿En qué momento nos convertimos en uno que se une felizmente a una coalición militar? El hecho de que Costa Rica no tenga ejército no es una metáfora, no es un símbolo bonito, es una decisión constitucional. El artículo 12 abolió el ejército y el país adoptó una tradición de neutralidad y pacifismo que no es solo retórica diplomática, es parte del diseño institucional del Estado, es lo que nos hace costarricenses. Entonces, cuando un presidente afirma algo que se presenta internacionalmente como una coalición militar, lo mínimo que uno espera es una explicación clara, no una explicación improvisada después, no una explicación tipo, no, tranquilos, eso no es lo que parece. Porque aquí hay un patrón político que se repite mucho en este gobierno. Primero se toma la foto internacional y después se explica el contenido. Pero ese contenido importa, porque el discurso que rodea esta coalición, de nuevo, no es un discurso simplemente policial, es un discurso de guerra. La idea es de narcoterrorismo, la idea es de usar fuerza letal, la idea es de operaciones militares. Eso no es lo mismo que cooperación policial, intercambio de inteligencia, patrullaje marítimo conjunto, que Costa Rica ya hace desde hace años con Estados Unidos. Eso es otra cosa. Y aquí viene otro punto incómodo. El problema del narcotráfico no se resuelve solo con una lógica militar. Eso ya lo vimos en México, lo vimos en Colombia, lo vimos en Centroamérica. Décadas de guerra contra las drogas y el resultado es que los carteles siguen existiendo. Se fragmentan, se transforman y muchas veces se vuelven más violentos. Porque el narcotráfico no es solo una organización criminal con fusiles, es una economía ilegal gigantesca que incluye lavado de dinero, corrupción política, redes financieras, transporte, logística y un detalle no menor, un enorme mercado de consumo, principalmente en Estados Unidos. Y curiosamente, en estos discursos de guerra casi nunca se habla de eso. Se habla de destruir carteles, pero no se habla de quién compra la droga, ni quién vende las armas, ni de cómo circula el dinero. Entonces la pregunta de fondo aquí no es solo jurídica, si esto viola o no la Constitución. Esa pregunta la terminará respondiendo la sala. La pregunta es política, es otra. ¿Quiere Costa Rica empezar a meterse en una lógica de las coaliciones militares hemisféricas lideradas por Estados Unidos? Porque esa no es una decisión técnica, es una decisión geopolítica. Es decidir si este país quiere seguir apostando por su tradición civilista, diplomática, o si quiere empezar a jugar en el tablero de las alianzas de seguridad que Washington está tratando de construir en la región. Y ojo, de nuevo, para que quede clarísimo, cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico sí tiene sentido, siempre lo ha tenido. Costa Rica lo ha hecho desde hace décadas, pero esto es diferente. Entonces aquí lo mínimo que se le puede pedir al gobierno es claridad. ¿Qué firmaron exactamente?
¿Cuáles compromisos asumió Costa Rica? ¿Qué significa esa coalición para un país sin ejército? Porque si algo debería ser muy claro en este país es que la seguridad, o en este caso la inseguridad, no puede convertirse en la excusa para desdibujar principios constitucionales que llevan más de 7 décadas definiendo quiénes somos como país. Y si alguien quiere cambiar eso, está bien, pero que tenga las agallas para decirlo abiertamente. Que no nos vendan una foto militar como si fuera solo una reunión policial. Termino con una buena noticia y que tiene que ver con algo que millones de personas usan todos los días, el transporte público. El Banco Central está lanzando una tarjeta prepago llamada Monedero Sin PTP. Yo sé, el nombre está horrible, pero está diseñada para pagar autobuses y trenes sin necesidad de tener una cuenta bancaria. La idea es que unas 400,000 personas que hoy no están bancarizadas puedan usar transporte electrónico sin depender del efectivo. Eso equivale aproximadamente a un 9% de la población del país, según datos del propio Banco Central. La lógica del sistema es relativamente simple. Es una tarjeta recargable que solo sirve para transporte público. No se puede usar en comercios ni para sacar plata en cajeros. Solo para subirse al bus o al tren y pagar con tecnología sin contacto en los validadores que ya están instalados en unas 60 empresas de transporte de la GAM. Según explicó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central, el objetivo es ofrecer una forma segura, cómoda e inclusiva de pagar el transporte diario. La tarjeta costará 5,000 colones, pero de esos, 4,000 vienen como saldo inicial que se puede usar para pagar pasajes, o sea, que el costo real del plástico sería de 1,000 colones. Tendría una vigencia de 4 años y se podrá recargar de varias formas, con Simpe Móvil, transferencias bancarias, aplicaciones del Banco Nacional o del BCR, o también en efectivo en los puntos Tucán y BN Servicios. Aquí hay otro detalle interesante: cada tarjeta tendrá un número Simpe Móvil propio y también un número de cuenta IBAN. Eso significa que la tarjeta puede recibir transferencias o depósitos de instituciones. Por ejemplo, si una municipalidad o el Ministerio de Educación paga transporte a estudiantes mediante becas, ese dinero podría depositarse directamente ahí. Para consultar el saldo y el historial de viajes habrá una aplicación llamada SimPTP Pasajero que permitirá ver cuánto dinero queda, revisar pagos y verificar los viajes realizados, sin importar cuál empresa de transporte se usó. El lanzamiento empieza en abril con un plan piloto en el área metropolitana de San José y las tarjetas se venderán inicialmente en puntos Tucán del Banco de Costa Rica o BN Servicios del Banco Nacional. La idea es que después se expanda a toda la red, que suma unos 6,000 puntos en todo el país. Y es que Costa Rica lleva años, honestamente, hablando de modernizar el transporte público, pero casi siempre la conversación termina atrapada en lo mismo: rutas, concesiones, autobuseros, pleitos regulatorios y proyectos que tardan décadas en arrancar. Pero aquí hay un cambio que sí está ocurriendo: la digitalización del sistema de pagos. Y eso no es menor, porque cuando el transporte empieza a funcionar con pagos electrónicos, aparecen cosas que antes no existían: datos reales de uso, integración entre buses y trenes, sistemas de tarifa integrada, subsidios dirigidos, planificación basada en información. Es decir, el pago electrónico es la base para un transporte público más inteligente, y eso es bueno. Ahora, también hay que decir que esto llega tardísimo. O sea, en muchas ciudades del mundo, pagar transporte con tarjetas electrónicas es algo normal desde hace 20 años, literalmente. Incluso en varios países de América Latina ya existen sistemas integrados donde una misma tarjeta sirve para buses, metro, tren y hasta bicicletas públicas. Costa Rica está empezando a construir ese ecosistema ahorita, pero bueno, más vale tarde que nunca. Si ese sistema realmente funciona y si se masifica y si logra integrarse bien entre buses y trenes, podría ser uno de esos cambios silenciosos que terminan transformando cómo se mueve la gente en la ciudad. Porque modernizar el transporte, como les dije, no siempre empieza con trenes futuristas o megaproyectos millonarios. A veces empieza con algo mucho más simple: dejar de pagar el bus con monedas.
Esto es un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 9 al 13 de marzo en Costa Rica. Recuerden, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas. Pero lo más importante que pueden hacer, y de lo que dependemos para que este proyecto siga funcionando, es apoyarnos con su financiamiento. Tenemos una meta de lograr $1,500 mensuales en Patreon de aquí al 25 de abril. Si no la logramos, Lauratica va a cerrar sus operaciones. Ayúdennos, www.patreon.com/Lauratica. Ahí se crea un usuario, ingresa su tarjeta de débito o crédito, elige el monto con el que nos quiere apoyar y la plataforma se lo va a descontar mes a mes. Es así de sencillo. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.